que lo más, bueno, de los tantos temas que el capítulo indica, yo creo que todos son muy importantes y es muy interesante porque es más o menos una idea de cómo el autor, ¿no? Trata de explicar, da indicación indicaciones de diseño de un equipo y después de cómo, utilizando los estándares, se puede poner al mercado esos equipos de diseño. No sé si ustedes han leído la parte introductoria del libro, ¿no? Él indica que no había mucha información de cómo, del diseño de ese tipo de equipos biomédicos, y daba una información actualizada, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo, ¿no? De diseño de SG o de diseño de EG. Entonces, para los que han leído, y yo les recomiendo a los que no han leído todavía, léanlo, porque yo pienso que la semana que viene también vamos a seguir desarrollando este tema, porque es bien importante y muy básico entender bien y complementar bien seguro los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo, ¿no? En los semestres pasados. Ya conocen ya de SG, de EG, pero yo creo que este es el momento de poder complementar bien el tema, ¿no? Para cimentar esa base que ustedes están formando, ¿no? en este estudio. ¿Ya? Y uno de los puntos resaltantes, ¿no? lo he puesto ahí en amarillo, que es clínicamente el SG de 12 derivaciones, ¿no? Que es el SG que se usa normalmente en laboratorios de cardiología. No sé si se han fijado, no es el SG que se usa en monitoreo, no en monitores multiparámetros, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, en UCI general, en esos monitores multiparámetros de UCI general, o de sala, o de hospitalización, ¿no? Sin embargo, en UCI general también, por lo menos, debería haber un electrocardiógrafo de 12 derivaciones, es decir, un electrocardiógrafo que es usado, como dice acá, para diagnosticar arritmias cardíacas, ¿no? Y arritmias cardíacas son pulsaciones del corazón atípicas, ¿no? Y estas pulsaciones atípicas son unas desviaciones del ritmo sinusal, ¿no? Así se le conoce en español, ¿no? El ritmo sinusal normal, ¿no? Y en esta gráfica, ¿no? Ahí se muestra ese ritmo sinusal normal, ¿ya? Y todo lo que es atípico a esto, entonces es una arritmia cardíaca. Entonces, ese equipo que se usa, ese equipo de SG de 12 derivaciones, ¿no? Se usa básicamente para diagnosticar esas arritmias cardíacas. Por eso es importante también, no si lo van a leer los que ya han leído, ¿no? Abajo dice, ¿no? Abajo, ¿no? Dice, indica claramente, ¿no? La habilidad para identificar arritmias básicas, ¿no? Es muy útil para los ingenieros quienes van a trabajar con dispositivos eléctricos que van a medir la actividad eléctrica. Entonces, por eso es muy importante comprender, ¿no? Y cómo poder, por ejemplo, utilizar esos conocimientos para también diagnosticar la falla de un equipo. Si esa falla es del equipo o puede ser una lectura normal que se está obteniendo del paciente. A veces cuando trabajaba en el hospital me ha pasado que la falla del equipo
la falla que según el usuario reportaba no era una falla del equipo, sino quizás era una falla cómo se utilizaba el equipo o cómo se colocaban los electrodos, ¿no? Por eso es que en este capítulo también en una parte nos indican cómo se debe conectar, ¿no? Todas las, ¿no? Cómo conectar los electrodos, ¿no? Por ejemplo, unas derivaciones que van en el pecho, ¿no? Que ustedes ya conocen, ¿no? Que va de B1 hasta B6, ¿cierto? Y acá me indican, ¿no? El B1 en qué posición va y así sucesivamente, ¿no? Hasta el V6, ¿cierto? Y ya ustedes deben, ¿no? Nosotros el año pasado vimos, sí, el año pasado vimos, ¿no? Las derivaciones, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la derivación 1? Esa. El de arriba, ¿no? La derivación 2. Izquierda, creo. Izquierda. Claro, y la derivación 3. Entonces aquí, ya ustedes saben, ¿no? El sentido de los vectores, ¿no? De menos a más, menos más y luego menos más. Y de esto se puede deducir que la derivación 3 aquí es igual 2 menos 1. 2 menos 1, ¿no? O 2 aquí es igual 1 más 3. Eso ya saben. Claro, entonces, por ejemplo, ese conocimiento les puede servir para poder saber si la lectura que se obtiene en el SG, ¿no? Acá en la lectura, ¿no? Ahí, a veces puede ser que, bueno, acá se muestran las arritmias, ¿no? Acá están mostrando las arritmias, pero en un SG normal, no como este, ¿no? Puede ser que esté invertido, ¿no? Eso significa que los electrodos están conectados, no están bien conectados. El otro punto que quería resaltar es acá, ¿no? Es interesante también, ¿no? En muchos electrocardiogramas que ustedes van a revisar en los consultorios, muchos, casi la mayoría va a imprimir el hoja de SG, ¿no? Y esa hoja es una hoja estándar, ¿no? Es una hoja estándar que, como se muestra en la figura, ¿no? Tiene un ancho definido, digamos, el Y en X definido. El Y es 0.1 podría ser 1 milímetro por 0 voltios, milivoltios. El segmento más pequeño. El vertical, ¿no? Es 0.1 y las líneas más oscuras, ¿no? que van a contener a 5 de estos espacios pequeños, ¿no? 5 equivalen a 0.5 milivoltios. Ese es en el Y. En el EGX es 1 milímetro que equivale a 40 milisegundos y 5 milímetros a 200 milisegundos. Entonces, y la velocidad estándar para la impresión es 25 milímetros por segundo, ¿sí? Como indica acá, 25 milímetros por segundo. Y de acuerdo a eso se podría calcular, ¿no? Como indica, ¿no? Si el espesor, ¿no? Si cada espesor o la menor división es 1 milímetro, ¿no? Y estamos hablando en el eje X, ¿no? Entonces cada cuadro grande que va a contener acá 5 cuadros pequeños que le llaman una división mayor, ¿no? Es 5 milímetros. Entonces aquí ya, ¿no? Para 60 pulsaciones o BPM, ¿no? Esto debería debería corresponder más o menos a ¿cuánto? 60 BPM. Si la frecuencia de la señal de SG que se está midiendo es 60 BPM, la distancia del pico RR, ¿cuánto debe ser?
60 por ahí. No, si la frecuencia es 60, Ah, ya. no, y este es, si la frecuencia es 60 BPM, la distancia entre este R, ¿no? La punta de la onda R, la distancia entre las ondas R es cuánto debería ser aproximadamente. Si la velocidad de la impresión es 25 milímetros por segundo, ¿no? 25, 25. 20, 25 por ahí. ¿Entre distancias? ¿25 qué? No, o sea, si consideramos unas BPM de 60, Ajá. la distancia de RR sería de 25. ¿Cómo sería? 25 qué? 25 por 5. 125 milímetros. 125. Divisiones, sería. Ajá, divisiones, mejor dicho. No, pero si la frecuencia es 60 BPM, ¿cuál es el periodo? ¿Ah? Es 20, hay 25 divisiones. O sea, 25. Un segundo. 25 por 40. Un segundo es la distancia entre Ajá. RR, pero en el papel, si la velocidad es 25 milímetros por segundo, 25, ¿no? O sea, sería de este punto a este punto, o de este punto al siguiente. Entonces, 540. Ya, 540, exacto. Ahora, si fuera de 300 ppm, ¿cuánto sería? 5 divisiones. ¿Cuántos cuadraditos de uno? Un cuadrito, si es un quinto de tiempo. Sí, yo como ¿Caso de un quíntuple? Un cuadradito. uno de esos, ¿no? No, un cuadradito. Y 150. Hace dos cuadraditos. 2 y medio. Tenemos algo de 100. Doble periodo. Doble. Dos cuadraditos. 2 cuadraditos. ¿Están de acuerdo? Sí, 150. confirmo. Dos. Y si es 100, 150. No, 15. Sería un cuadrito y medio. 3. No, 1,5 sería. Sí, 100. Se amplía más. 3. Más grande. Así, ¿no? mayor representa 100 BPM. Bueno, la idea es que ustedes adquieran esa facilidad de no, una vez que se haga impreso el SG en el papel, entonces ustedes a la vista puedan digamos, más o menos tener una idea de cuántos BPM tenga el paciente, ¿no? Más o menos. Calculando la velocidad, teniendo como base la velocidad de la impresión y estos estándares, ¿no? Que ustedes ya lo van a, ¿no? que un cuadro pequeño es que si fuera en milímetros es 40 milisegundos y que un cuadro vertical pequeño es 0.1 voltio, que si fuera en milímetros, y 5 hacen 5 milímetros y 0.5 voltios. Entonces aquí, miren, aquí hay un ejemplo también, no sé si ustedes han visto, un RR es 28 milímetros, que equivale a cuánto? 1120 milisegundos. 1120 milisegundos,
¿no? Entonces simplemente es una división de 60.000 entre 1120 y calcula que es 53 ppm, ¿no? Sale de la... aquí cuenta, ¿no? ¿Cuántos cuadros hay? 5, 10, 15, 20, 25, 28, ¿cierto? 28 millones. Que equivale a milisegundos. Estamos sabiendo que es cada cuadrito es 40, ¿no? 28 por 40, 1120. La división sale 53 ppm. Luego de las arritmias, las clases de las arritmias, ¿no? Entonces, esto viene, no sé si les comenté a ustedes sobre otro grupo. En el corazón tiene hasta, si no me equivoco, ya, según esto también, según las arritmias irregulares que explica aquí, ¿no? Habla del ectópico, sería Fochi, ectopic Foci. O sea, el corazón de por sí tiene backups, ¿sí? Tiene backups. Si no, a ver, falla el nodo simatrial, ¿cierto? Falla. Si falla este, se va a activar lo que se llama el marcapaso en la aurícula, ¿sí? Falla ese marcapaso, luego se activa el marcapaso en el nodo auriculoventricular. Falla ese en el ventricular. Entonces tendría 1, 2, 3, ¿no? 3 backups. Pero ese es un backup. Pero según esta explicación de los ritmos irregulares, en realidad son esos. Pero al activarse esos backups, van a generar esas arritmias que se ven acá, ¿no? Esas arritmias. ¿No? Cada arritmia, no vamos a explicar en detalle, pero cada arritmia tiene su... cada cuadro, cada trazo explica a cuál de los marcapasos corresponde, ¿no? ¿A cuál de los marcapasos? Por ejemplo, en conclusión, si el nodo sinoatrial falla, puede fallar completamente o puede fallar con momentos, ¿no? Y hay algo que se llama este término, ¿no? De overdrive suppression. Overdrive suppression. Quiere decir que cuando funciona bien el nodo sinoatrial, ese pulso que se genera en el marcapaso natural en el nodo sinoatrial, ¿no? Se sobrepone a ese marcapaso que se genera en la aurícula. Inhabilita. Inhabilita eso. Pero puede haber momentos en que el nodo sinoatrial falla. No va a suprimirse, entonces se va a activar ese marcapaso de la aurícula. Y si luego ese marcapaso de la aurícula falla, no va a suprimir ya al nivel que se genera el marcapaso en el nodo del aurículo ventricular, ¿cierto? ¿Dónde están las actividades? Ya son las 8. Ahí no. Ahí está. No hay sentido. Ahí está el punto. O sea, para más o menos ubicarse, ¿no? El nodo sinoatrial, ya ustedes lo conocen, ya ustedes han llevado anatomía y fisiología. El nodo sinoatrial, no, aquí está la aurícula derecha, izquierda, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y acá está el nodo auriculoventricular. Entonces, si falla el impulso en el nodo sinoatrial, ¿no? Se va a generar ese nodo, ¿cómo se llamaba el Foci? El Ectopic Foci. Ectopic Foci, ¿no? Va a hacer que se genere ese impulso en esas
células que son que la función de marcapaso natural en la aurícula. Falla ese pulso, se va a generar en el nodo auriculoventricular. Falla, se va a generar en la parte del ventrículo, más o menos en esta área. Bien, entonces esas, digamos, y esto se puede, ¿no? Eso lo pueden identificar precisamente con estos equipos, ¿no? Con los electrocardiógrafos que, no sé, quizás algún grupo va a trabajar en eso, ¿no? Yo no sé. Entonces, con esa definición se puede identificar, ¿no? El resultado que se muestra ahí, a cuál corresponde, ¿no? Si es la falla en el nodo sinovial, si es la falla en la aurícula o en el nodo auriculoventricular o en el ventrículo. En realidad me parece muy interesante esta parte, ¿no? En este capítulo solo estudia los ritmos irregulares y el escape, ¿no? Que los dos se relacionan. Y después en los demás capítulos hablan de los beats prematuros, de los bloqueos por el corazón y las taquiarritmias. Pues habla de Jimmy. Ahí también. Estaba feliz. Sería interesante que algunos de ustedes saquen un Nobel, ¿no? Entonces, ya, para el laboratorio, los que van a. Sería el 22, ¿no? Que había comentado. El capítulo 22. El capítulo 22, sí. No, los que están en su lado. Sí. Lo que pasa en esta versión no se puede, no, en otras versiones que haces un clic y se va al capítulo, se va al Es pirata. Lo suponía. Lo que debemos hacer es que la universidad tenga acceso a libros, ¿no? O pueda comprar libros porque la forma como tú ves este libro no es legal. Es un buen libro. ¿Qué les parece el libro? Está interesante, profe. Le dice aquí proyecto, pero ahí está. Esto de acá, miren, el capítulo 22 es Laboratorio de Diseño de Electrocardiógrafo. Creo que les mostré la semana en el laboratorio, ¿no? Entonces, ese circuito que se llama entonces, en ese caso es importante adquirir ese amplificador de instrumentación, el DNA 110. Y acá está la lista de materiales. Sí, entonces ahí nos quedamos.